Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana. Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de nuestra salvación, para que entremos con júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos por medio de los cuales nos has concedido vida e inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, y el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. El Evangelio del Señor. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas. Digan a la ciudad de Sión: mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Esta profecía de Zacarías, escrita 6 siglos antes de Cristo, se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén. Precisamente entró montado en una burra y su cría, tal como lo profetizó Zacarías. En el Antiguo Oriente y en Israel precisamente, el burro era la montura para propósitos y para tiempos de paz, a diferencia del caballo, que era la montura para tiempos y propósitos de guerra. Zacarías anunció que el rey, enviado por Dios para liberar a su pueblo, es decir, el Mesías, vendría montado en un burro, porque su misión era de paz, no de guerra. Era de restauración, no de destrucción. Que él no quería intimidar a nadie, sino convocar y atraer. Los discípulos siguieron a Jesús y estuvieron con él cuando él entró a Jerusalén y fue aclamado por la multitud. Los discípulos
se corrieron el riesgo con Jesús. Y esta gente recibe a Jesús como se recibía a los reyes en la antigüedad, tendiendo capas por el camino y ramas que habían cortado de los árboles. Y además expresamente lo proclaman como el hijo del rey David y le dicen Hosana y le dicen bendito. Hosana era una antigua invocación que significaba en hebreo sálvanos, danos tu salvación. Y era una invocación que se le dirigía al rey o a Dios mismo para que salve a su pueblo en un momento de dificultad, de adversidad. Y con el tiempo se convirtió en una aclamación, en un vítor, en un canto de victoria. Y así en ese sentido es pronunciado aquí. Y decirle a Jesús, hijo del rey David, era ya reconocerlo expresamente como el Mesías, el ungido de Dios, el que había venido a salvar a su pueblo de parte de Dios. No solamente era un vítor, una aclamación, una alabanza festiva, sino era una proclamación de fe. Y luego Mateo nos cuenta que la ciudad se alborota y se pregunta, ¿quién es este? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanta fiesta? ¿Qué recibimiento es ese? ¿Quién es este? Y la gente contesta, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Nos detenemos en las actitudes de todos los que se mueven en torno a Jesús y a su entrada a Jerusalén. Están los discípulos que obedecen a Jesús cuando Él los manda a hacer algo. Y estos discípulos que se desprenden de sus capas para ponerla al servicio de Jesús y que luego deciden seguirlo y correr el riesgo con Él en Jerusalén, que ya había sido hostil a Jesús. Y está la multitud de buena voluntad, esta multitud que con su gesto de tender sus capas y cortar ramas, ya está recibiendo a Jesús como Rey y Mesías, y luego hace su acto de fe y lo reconoce como el Mesías, el Salvador. Pero también está esta gente que se alborota, se conmueve, pero no se convierte, porque conmoverse no es convertirse. Se emocionan, pero no se deciden por Jesús. Y está esa masa indiferente que simplemente ve en Jesús a un profeta, a un maestro espiritual, a alguien especial, pero no como al Señor y al Salvador, al Mesías enviado por Dios. Nosotros como los discípulos tenemos que obedecer a Jesús, renunciar a nuestra capa. Tú sabes cuál es la capa que tienes que dejar para estar al servicio de Jesús y seguirlo. Y tenemos que ser como esa multitud que también se despoja de sus capas, que corta ramas y las pone a los pies de Jesús. Tú y yo sabremos que habrá que cortar y poner a los pies de Jesús para poderlo recibir como nuestro Señor y Salvador. Y tendremos que orar por esa gente que se conmueve pero no se convierte, y por esa gente que no ve en Jesús más que un líder espiritual, un profeta, pero no al único Señor y Salvador que necesita. Nosotros hoy día hacemos nuevamente nuestro acto de fe y decimos Hosana al Rey, Hosana al que viene en nombre del Señor. Amén.